Cubi, bienvenido. La modalidad de la comparecencia es la siguiente. Usted tiene 20 minutos para hacer su exposición. Posteriormente, las partes, tanto quienes solicitan el juicio político cuanto la defensa del presidente de la República, le formularán inquietudes de así quererlo, y lo propio los miembros de la Comisión de Fiscalización. Adelante, escuchamos y empieza a decorrer el tiempo. Muchas gracias, señor presidente de la Comisión Especializada, señores miembros de la Comisión de Fiscalización, señores asambleístas acusadores, defensa del presidente, asambleístas, ciudadanos, periodistas, todos los presentes. Mi nombre es Mario Cubi Santa Cruz, ecuatoriano, mayor de edad, de profesión abogado. Importante aclarar que al momento ejerzo el cargo de viceministro de Gobernabilidad en el Ministerio de Gobierno del Ecuador. Sin embargo, en este día y hora comparezco en calidad de abogado experto, en virtud de haber sido convocado por el secretario relator de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización, mediante oficio ANCF-CP 2023-0102, en virtud de la experiencia como docente universitario en Derecho y decano de la Facultad, ex decano de la Facultad de Derecho y Gobernabilidad de la Universidad de Cotec. Para, desde el ámbito de la técnica constitucional y penal, aclarar a los miembros de la Comisión de Fiscalización y Control Político sobre la procedencia de la acusación política contra el presidente constitucional de la República. Ya el doctor Benavides, que me precedió en la palabra en su comparecencia, explicó la validez de estas actuaciones. Respecto a la procedencia de la acusación política contra el presidente de la República, es esencial recurrir a la Constitución del Ecuador, que en la parte relevante del artículo 129 establece que la Asamblea podrá proceder al enjuiciamiento político del presidente o del vicepresidente a solicitud de al menos la tercera parte de la Asamblea. En los casos, en el relevante para esto, delitos de concusión, cohecho, peculado o enriquecimiento ilícito. Considerando la solicitud de juicio político presentada por los asambleístas Zapata, Veloz, Fajardo y Pazmiño, formalmente notificada a la Corte Constitucional el 24 de marzo de 2023, mediante dictamen 1-23 DJ 23 de 29 de marzo del 2023, la Corte estableció el objeto del proceso de este enjuiciamiento político en los siguientes términos. Primero, inadmitir la solicitud de juicio político respecto de los cargos primero y segundo de la acusación, concernientes al delito de concusión. Segundo, admitir la solicitud de juicio político del tercer cargo de la acusación concerniente al delito de peculado. Y tercero, disponer que en el proceso de juicio político se excluya la consideración de hechos, inferencias y pruebas que se relacionen con los cargos primero y segundo, así como el contenido de la sesión octava de la solicitud titulada otros indicios que vulneran el principio de confianza. Además, en los párrafos 97 y 98 del mismo dictamen, los magistrados enfatizan que los hechos, alegaciones y pruebas relativas a los cargos que no han superado el examen de admisión, al igual que los hechos, alegaciones y pruebas relativas a cuestiones incluidas en la solicitud que son ajenas a las causales del 129 de la Constitución, no pueden ser parte de un eventual juicio político contra el presidente de la República. Continúa la Corte, indicando que la naturaleza agravada del juicio político al presidente implica que su responsabilidad política no se puede determinar por razones distintas de las causales taxativas del artículo 129 de la Constitución, puesto que en nuestro sistema constitucional este juicio no se fundamenta bajo un mecanismo de pérdida de confianza. Finalmente, esta Corte debe recordar a la Asamblea Nacional que este procedimiento de juicio político constituye la mayor expresión del ejercicio de facultad de fiscalización de la función legislativa. Así, esta atribución bajo ningún concepto puede ser usada sin la rigurosidad debida por parte de las y los asambleístas, tomando en cuenta la naturaleza, implicaciones y consecuencias que se podrían derivar de este procedimiento para la institucionalidad del país. Así, queda claro que no solo por lo establecido en la Constitución, sino también por lo expresamente dispuesto por la Corte Constitucional, el proceso de juicio político y el análisis de ustedes, señores miembros de la Comisión, debe limitarse a los hechos, pruebas y argumentos relacionados exclusivamente al presunto peculado en caso Flopec admitido por la Corte. Cualquier otro elemento
argumento, prueba, narrativa u opinión debe ser ignorado y desechado por los señores miembros de la comisión y los asambleístas del Pleno cuando les corresponda ir a votación. El no hacerlo equivaldría a desacatar el dictamen de la Corte Constitucional, lo que significaría violar y activar los artículos 21, 22, 162, 163 y 164 de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, lo que, vale aclarar, podría acarrear la destitución del cargo. Con esto pasemos entonces a entender a qué se refiere el presunto delito de peculado, que es lo único de lo que se puede tratar este juicio político. El Código Orgánico Integral Penal establece el peculado en el artículo 278. Los servidores públicos y personas que actúen en virtud de una potestad estatal en alguna de las instituciones del Estado, o los proveedores del Estado que en beneficio propio de terceros abusen, se apropien, distraigan o dispongan arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles, dineros públicos, efectos que lo representen, piezas, títulos, documentos que estén en su poder en virtud o razón de su cargo en la parte relevante. Y es que peculado no es otra cosa sino abusar de recursos del Estado. Profundicemos un poco y analicemos lo que en derecho llamamos los elementos objetivos del tipo penal de peculado. Lo mencionaba ya el doctor Benavides. El sujeto activo calificado, quien realice el acto. El sujeto pasivo, es decir, el titular del bien jurídico lesionado. El verbo rector, que en este caso puede ser abuso, apropiación, distracción o disposición arbitraria de fondos públicos. Esta definición y estos elementos son importantes, pues aunque no se necesite enjuiciamiento penal previo para el proceso de juicio político, y eso está claro, los interpelantes sí deben por lo menos demostrar que el presidente de alguna manera adecuó su conducta a uno de los 4 verbos rectores que establece el peculado en nuestra legislación: abusar, apropiar, distraer o disponer bienes de fondos públicos. Es claro, al menos hasta ahora, faltan pocos días para el final del término de práctica de pruebas, no existe documento, testimonio ni pericia que haya demostrado que el presidente de la República haya adecuado de manera directa su conducta al tipo penal del peculado. En virtud de esta realidad, el desarrollo del proceso ha demostrado que, aunque no se lo dice de manera directa o expresa, ni se lo ha redactado en el documento de solicitud de juicio, se está intentando llevar esto a una comisión por omisión. Básicamente decir que el presidente sea responsable por un presunto peculado cometido por otro u otros funcionarios públicos. Para analizar este planteamiento hay que considerar los artículos 23 y 28 del Código Orgánico Integral Penal. El artículo 23 establece que la conducta punible puede tener como modalidades la acción y la omisión. Sin embargo, esto no puede ser leído por sí solo. Tenemos que acoplarlo al artículo 28, que indica: la omisión dolosa describe el comportamiento de una persona que, deliberadamente, prefiere no evitar un resultado material típico cuando se encuentra en posición de garante. Se encuentra en posición de garante, continúa el artículo 28, la persona que tiene la obligación legal o contractual de cuidado o custodia de la vida, salud, libertad e integridad personal del titular del bien jurídico. Así, esto se llama un candado. Vemos, para que exista una omisión dolosa, debe establecerse que una de las personas supuestamente responsables se encuentre en esa posición de garante por uno de estos 4 elementos. Ninguno permite llegar a una comisión por omisión en delitos contra la administración pública, como lo es el peculado. Así, toda narrativa que pretenda ser responsable el presidente de la República por un presunto peculado cometido por otra persona, bajo el ordenamiento jurídico ecuatoriano, es improcedente. La tercera figura que se ha escuchado en este proceso es que el presidente de la República podría tener una supuesta responsabilidad política ya de carácter general, lo que parecía asemejar este proceso a un juicio político formal, a un voto de censura, a una pérdida de confianza, de esos procesos que vemos que se dan, por ejemplo, en el Parlamento español o en sistemas parlamentarios europeos. Es importante entender la diferencia clara entre un juicio político
y un voto de censura. Hay que recordar que la Corte Constitucional, en el propio dictamen, establece que toda la sección 8 de esta acusación, que hablaba de indicios de pérdida de confianza, no puede ser utilizada en el proceso de la Asamblea Nacional. Existen, como les decía, países parlamentarios y unos cuantos presidencialistas con líneas parlamentarias o con una concepción parlamentaria, que ha establecido en su Constitución la posibilidad de un voto de censura o de pérdida de confianza. Ese no es el caso del Ecuador. En nuestro ordenamiento jurídico, el juicio político, como ya se ha dicho y ha aclarado la propia Corte, es un juicio agravado, es un proceso agravado que tiene que regirse a lo que establece el artículo 129 de la Constitución, ni más ni menos. Por si esto fuese poco, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos además ha establecido que la figura del voto de censura es incompatible con los regímenes presidencialistas, pues puede entenderse como una afectación a la institucionalidad del Estado al contar el presidente con el apoyo popular y la votación que le da legitimidad. Es decir, que más allá de que el control político es una facultad propia de la Asamblea Nacional, asimilar este proceso a un voto de confianza es equivocado e impertinente. El juicio político, a pesar de no ser jurisdiccional y tener una característica o naturaleza política, tiene una etapa en la que estamos ahora mismo de prueba, donde se conocen los elementos, los alegatos, los argumentos y en virtud de los cuales, con la verdad y los hechos, tienen que decidir los asambleístas. En resumen, si bien no hay que probar peculado a nivel judicial, no son exigibles en este proceso los estándares de prueba de un proceso penal y tampoco se necesita contar tan siquiera con una investigación penal previa, si se debe de contar con hechos veraces, conducentes a tratar de que se configure alguno de los delitos establecidos en el 129, en este caso el peculado. Estos límites y reglas a la atribución de la Asamblea Nacional para enjuiciar al primer mandatario busca reforzar ese rigor con el que debe llevarse el procedimiento de enjuiciamiento que continúa ratificando la Corte Constitucional. Por lo tanto, si no existen hechos que puedan conducir a demostrar el cometimiento directo de peculado por parte del señor presidente de la República, el juicio político simplemente no procede. La Organización de Estados Americanos, a través de la Carta Democrática Interamericana, ha establecido que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y que sus gobiernos y todas las funciones del Estado están obligados a promoverla y defenderla. Es de hecho el primer artículo de la Carta Americana de la Democracia. En concordancia, la democracia representativa, la separación y el balance de poderes representa un principio reafirmado de derechos humanos. En el caso que nos atañe, estamos ante un juicio político que se motiva en una causal de peculado que no ha podido, hasta ahora, ser probada ni evidenciada. La Comisión Interamericana se ha manifestado por la afectación a la democracia y derechos humanos en contextos de juicios políticos y ha mencionado ya que este juicio es un procedimiento especial para el presidente de la República o determinadas altas autoridades del Estado, que consiste en cuando existe una imputación de delitos en ejercicio de sus funciones, grave infracción a la Constitución o incluso delitos comunes. Su responsabilidad o eventual sanción estará a cargo del Congreso o del Parlamento. No significa que no deban existir argumentos veraces al respecto. La Comisión ha expresado además su opinión respecto a la protección especial brindada al presidente de la República en los regímenes presidencialistas, lo que restringe la procedencia del juicio político únicamente a las causales previstos en la Constitución de cada Estado, que se debe justificar con hechos veraces, insisto, cualquier acusación que se lleve ante la máxima autoridad del régimen y al origen popular y democrático que ésta tiene, distinto a los regímenes parlamentarios donde vemos los votos de censura donde se levanta la mano. No son iguales. La CIDH ha indicado que en países como Argentina y Paraguay se hace alusión al mal desempeño para desarrollar un juicio político.
La Comisión estima que ello supone una notoria desnaturalización del juicio político y lo hace equiparable a la censura parlamentaria del presidente, lo que podría entenderse incompatible con el régimen presidencial. Por lo tanto, si bien los juicios políticos, como el nombre bien lo indica, no son llevados a cabo por una autoridad judicial ni bajo los estándares de un proceso penal, se definen en este derechos fundamentales como los derechos políticos del individuo y se protege la democracia y la estabilidad del Estado. Miguel Ángel Pangraciou decía que el juicio político es un procedimiento a la vez político y judicial. Político porque afecta a la jerarquía de funcionarios de nivel alto del Estado, pero judicial porque debe ajustarse a reglas procesales. Saltarse estas reglas atentaría contra las garantías del debido proceso en el juicio político y atentaría también contra la defensa y el derecho a la defensa de quien está siendo acusado. Esto representaría una limitación contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos y a los estados democráticos, así como a todos los instrumentos que conciben a la democracia como piedra angular de los regímenes presidencialistas y los regímenes democráticos en general. De hecho, existen antecedentes en los que ya la Comisión ha expresado su preocupación por la falta de garantías en estos procesos, exhortando la supervisión internacional e inclusive al Poder Judicial local para garantizar el debido proceso en el juicio político. Recordar que nuestro régimen es presidencialista. El poder que se concede al Ejecutivo procede de la elección popular, no de la decisión del Parlamento. Por eso es importante mantener rigurosidad dentro del procedimiento y manejar aquellos elementos que permitan demostrar o no las causales determinadas en el artículo 129 y no otros temas. Entendiendo que aún quedan algunas comparecencias, algunos días dentro de esta etapa probatoria, es importante que los señores miembros de la Comisión de Fiscalización, así como todos los asambleístas, reconozcan su vital labor democrática. Entiendan que este proceso tiene que ser decidido en virtud de la veracidad de los hechos y del derecho. Si dentro de este proceso, señores asambleístas, no encuentran pruebas que demuestren un posible peculado directo del presidente de la República, con las características de dicho delito vigente en el Ecuador y explicada en esta comparecencia, entonces les corresponde desestimar la acusación. Esto significa para la Comisión informar al Pleno de la Asamblea Nacional sobre la improcedencia del enjuiciamiento planteado y al Pleno votar en contra de un proceso sin sustento. Señores asambleístas, tanto los presentes como los que verán esta comparecencia más tarde, hoy recae sobre sus hombros decidir si el Ecuador va a ser un país donde rige el derecho y la verdad, o uno donde, si sus conciencias y votos lo permiten, los intereses de unos pocos decidan el futuro. Aunque el ruido, el cansancio y la inmediatez que suele agobiar la mente humana pueda hacerlos creer que esto es solamente una decisión política, lo cierto es que el resultado de esta votación va a pesar sobre sus conciencias, sobre sus nombres, sobre sus familias, por el resto de la historia republicana del Ecuador. Piensen bien, sientan bien y decidan acorde a los valores y a la verdad que ustedes quieran sobre la cual sus hijos vivan en el Ecuador. Muchas gracias. Muchas gracias. Damos paso a las preguntas de parte de los señores proponentes. Asambleísta Zapata. Muchas gracias, Presidenta encargada. Buenos días y bienvenido, doctor Cubi. En el mismo concepto, ¿no? Bueno, primero debo manifestar también que, aunque no estuvo considerada su presentación o su comparecencia en esta mañana cuando se adjuntó el listado de la convocatoria, pero sí está dentro del cronograma general. Pero bueno, decir lo mismo que hace un momento y que esto quede bien claro, ¿no? El motivo de la comparecencia suya no es otra que el de, dice aquí textualmente, permítame leer, Presidenta, desde el ámbito de la técnica constitucional y penal, aclaren a los miembros de la Comisión de Fiscalización y Control Político sobre la procedencia de la acusación política en contra del presidente constitucional de la República. Creo que está claro la razón, los motivos por los que están aquí.
De modo que ese comentario nomás, Presidenta. Muchas gracias. Asambleísta Fajardo. Muchas gracias, muy buenos días a todos los medios de comunicación, así como el pueblo ecuatoriano. Únicamente lamentar la parcialidad con la que han comparecido hoy los abogados, que tendrían que comparecer únicamente como abogados profesionales y dar un criterio imparcial. Ya se nos ha amenazado de que se va a aplicar tales artículos. Entonces hago un llamado a todos los comparecientes profesionales, en esa calidad de profesionales, que hagan un comentario imparcial justamente y no se trate de desviar el criterio de los comparecientes. Muchas gracias. Sí, nada más una aclaración, asambleísta Veloz, antes de que usted tenga la palabra. En la convocatoria que se les envió a asambleísta Zapata consta Mario Cubi a las 11 de la mañana como compareciente. Gracias, asambleísta Veloz. Muchas gracias, señora presidenta. Entendiendo que el doctor Cubi es viceministro actual de gobierno, su criterio no es imparcial, es un criterio sesgado, más allá del conocimiento que él hubiese querido venir a impartir a esta comisión de fiscalización. Hay que señalar que la normativa legal prevé como pruebas las documentales, las testimoniales, las periciales, las exhibiciones, las inspecciones, y todas ellas tienen como principio llevar a la realidad y a la verdad de los hechos, y deben ser útiles, conducentes, pertinentes. La figura del testigo experto no existe en nuestra legislación. Además, no sé en qué calidad comparece el doctor Cubi, o para dar su criterio, su opinión como abogado, o para dar su criterio como testigo. Si es testigo, no creo que lo sea, porque no ha estado al momento del cometimiento de las infracciones. Si fuese como perito, no está acreditado por el Consejo de la Judicatura, y no se puede ser ni testigo ni perito a la vez. Entonces, por lo tanto, no cabe ni lo uno ni lo otro, porque él no tiene esa figura. Y además, la defensa del presidente convoca a los funcionarios públicos a que vengan a defender aquí al presidente de la República para que den su opinión. Y su opinión de ninguna manera puede ser tomado como testimonio o como una prueba pericial. Además, quiero señalar ahí algo que mencionaban, que la muerte cruzada también impediría, doctor Cubi, que nosotros cumplamos precisamente con el dictamen de la Corte. Pues el dictamen ordena que se prosiga un juicio político, y el juicio político termina con la absolución o con la destitución del presidente de la República. Si hubiera una disolución del Parlamento con la figura de la muerte cruzada, la Asamblea Nacional no podría cumplir con el dictamen. De acuerdo a lo que dice el párrafo 37 del dictamen de la Corte Constitucional, dice que lo vertido en los párrafos anteriores explica el rol de la Corte. En suma, ninguna de las juezas o jueces de la función judicial, ni tampoco de esta Corte, han de inmiscuirse en el proceso de determinación de la responsabilidad política del presidente o vicepresidente de la República. Hacerlo desnaturalizaría la administración de justicia y relegaría las responsabilidades de los legisladores. No será analizado un decreto de muerte cruzada incluso en el marco del juicio político, porque ese sí sería una de las causales para que la Corte inclusive active ese seguimiento por el que vienen amenazando. Ahora me parece totalmente improcedente también, doctor Cubi, que usted dentro de su ponencia venga a amenazar a la Asamblea Nacional y diciendo que si no se acata lo que dice el dictamen nos van a destituir. No tenemos miedo, así como no tenemos miedo a la figura de la muerte cruzada. Yo creo que su tiempo, el que usted está utilizando en este momento como funcionario público, debería ser utilizado como viceministro de gobierno en atacar los problemas que hay en los hospitales, en atacar la inseguridad, los altos índices de criminalidad, los sicariatos, las extorsiones. El Ecuador tiene la tasa más alta de homicidios en este momento, así como también tenemos las dos ciudades más peligrosas, una de las dos ciudades más peligrosas del mundo, como Guayaquil y Esmeraldas. Creo que esa debe ser su función, y no venir acá a amenazar a los legisladores, ni tampoco impartir un testimonio o una comparecencia que no es ni imparcial y que es totalmente improcedente. Gracias.
Gracias, asambleísta Veloz. Aquí también fue llamado el abogado Stalin Raza justamente por parte de los miembros de la comisión de oficio, entonces es un jurista y aquí también está compareciendo un jurista. Entonces, con esos argumentos es que se ha dado estas comparecencias que el señor presidente ha solicitado. ¿La asambleísta Pazmiño no está? No está, no ha venido a su juicio político. ¿La defensa del señor presidente tiene preguntas? Gracias. Doctor Kubi, buenos días. Mi nombre es Edgar Neira Orellana. Soy el abogado del presidente de la República, Guillermo Lasso Mendoza. Quiero formularle un par de preguntas. Le agradezco mucho por la explicación que, sustentada en derecho, usted hace respecto a la naturaleza de los juicios políticos y también sobre el cargo de peculado bajo el artículo 129 de la Constitución. Quisiera, con relación a la primera parte de su exposición, si es que usted pudiera dar su criterio independiente, imparcial, pero sustentado en derecho, respecto a las garantías del debido proceso que debe observarse en un proceso de enjuiciamiento político. Concretamente sobre el deber de motivación, que la Constitución de la República ha señalado en el artículo 76.7, literal L, me parece. Quisiera que usted pudiera hacer una breve explicación sobre el deber de motivación en lo que respecta a los procesos de enjuiciamiento político. Muchas gracias. Gracias, doctor Neira, con muchísimo gusto. Bien, primero, las garantías del debido proceso deben cumplirse, de hecho la Corte Constitucional así lo establece, y quizás lo más importante es que dentro del juicio político se pueda determinar, primero, con hechos veraces, y es importante diferenciar la verosimilitud de la veracidad. La verosimilitud es la apariencia de que algo puede ser cierto, la veracidad es que es cierto. Y primero, para que se cumpla el debido proceso, tenemos que basarnos en hechos ciertos y veraces. Segundo, esos hechos ciertos y veraces deben permitir conducir, si es que así lo fuese, a suponer con claridad que se ha cometido uno de los delitos establecidos en el artículo 129, en este caso el peculado, que es el único que ha sido calificado por la Corte. Cualquier cosa que esté fuera de eso, aunque suene muy general, significaría romper ese debido proceso, porque lo que se estaría permitiendo es que otros elementos, como mencionaba, propios de otras jurisdicciones, y en ocasiones la doctrina y la lectura de doctrina puede llevar a confundir a quien empieza a estudiar derecho, a quien trata de analizarlo, porque en efecto, si uno lee derecho europeo, si uno lee un tratadista español, pues efectivamente el proceso de enjuiciamiento del presidente o de censura o de confianza podría llevarlo a pensar que como no me gusta cómo gobierna el presidente, entonces voy a usar el juicio político. Eso sería incumplir el debido proceso y no cumplir con las garantías que le corresponden a todo defendido en el juicio político. Ahora, la motivación que debe realizar tanto la comisión al momento de hacer su informe, como lo que tiene que tener en cuenta el asambleísta al momento de su votación en el Pleno, es básicamente el establecer el por qué está tomando una decisión. Entonces, esa motivación para cumplir con el debido proceso, para cumplir con las garantías del debido proceso, tiene que establecer cuál es la causal, en este caso el peculado es la única que tienen disponible, por qué se considera que esa causal se ha cumplido y cuáles son los hechos que llevan a que eso sea cierto. Si falta uno de esos tres elementos, entonces la única vía es decir, no procede el juicio político, porque entonces habría falta de motivación, que no importa que se llame juicio político, corresponde y debe estar presente en este momento. Le agradezco mucho por la claridad y por la comparecencia en esta mañana y le felicito por la forma como usted ha expuesto estos temas. Muchísimas gracias. 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 Asambleísta, doctor Ortiz no está. Asambleístas, miembros de la comisión, ¿tienen preguntas? ¿No? Siendo así, damos por terminada la comparecencia del doctor Mario Kubi. Muchas gracias. Señor secretario, sírvase a certificar si el siguiente compareciente ya se encuentra en la sala. Señora presidenta, me permito indicar que el doctor Gonzalo Muñoz Hidalgo ya se encuentra presente en esta sala. Gracias. Buenos días, doctor.